Hola a todos y bienvenidos. Bueno, mi nombre es Pablo de Melo, yo soy adjunto de la unidad de trombosis del Hospital Gregorio Marañón y en esta presentación vamos a hacer un pequeño resumen de lo que comentamos en el encuentro virtual con el experto que tuvo lugar el 18 de octubre sobre enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con COVID-19 y un poco repasar la evidencia y lo que hemos aprendido con datos de Riete. La primera pregunta que nos hacíamos cuando empezó la pandemia y empezamos a ver casos de trombosis asociados a infección por COVID es si hay más trombosis en los pacientes COVID. En nuestro centro, muy al principio de la pandemia, en abril de 2020, publicamos este trabajo en el que hicimos ecografía de miembros inferiores a pacientes asintomáticos, pero que tenían un dímero D elevado y encontramos que de esos 156 pacientes a los que le hicimos screening, un 14,7% presentaban trombosis venosa profunda, de las cuales eran prácticamente todas, excepto una, eran trombosis venosa profunda distales. Y ya concluíamos en aquel trabajo que si bien esa incidencia de trombosis asintomática era alta, no era más alta que la que se describía en otras series de pacientes ingresados en medicina interna. Eh, en ese mismo, o con ese mismo objetivo de buscar, de conocer la incidencia de trombosis en estos pacientes, se puso en marcha un estudio paralelo a Riete que se llamó el registro Riete Screening, en el que se registraba información sobre pacientes COVID a los que se les sometía a pruebas de screening para buscar trombosis en pacientes que no tenían a priori síntomas. Participaron 12 centros de España, Italia, Estados Unidos y Alemania y conseguimos reclutar en muy poquito tiempo 1.300 pacientes hospitalizados con COVID y cifras de dímero D elevado. Los resultados fueron que, bueno, encontramos una prevalencia alta de embolia pulmonar y TVP, 24% y 20% respectivamente, y encontramos también que había dos parámetros que se relacionaban con un mayor riesgo de tener una trombosis asintomática, que eran el tener el dímero D muy alto, más de 20 veces de la normalidad, o tener las plaquetas por debajo de 100.000. Eran los dos factores que principalmente se asociaron. Y vimos como claramente había una tendencia que a mayores niveles de dímero D, pues mayor era la probabilidad de que encontráramos una trombosis. En cualquier caso, la pregunta de la incidencia real de trombosis en los pacientes con COVID no está respondida. Hay muchos estudios al respecto y hay y varios metanálisis incluso que analizan, bueno, pues esa prevalencia de eventos trombóticos en la población con COVID. Lo cierto es que la incidencia he dicho prevalencia, quería decir incidencia. La incidencia que se reporta es muy variable. Hay estudios que hablan de entre un 12 hasta un 48% de eventos trombóticos en pacientes hospitalizados en la primera ola. Todos estos estudios coinciden en señalar que hay mucha heterogeneidad y muy alto riesgo de sesgos. Y también es importante destacar que a lo largo de la pandemia, desde la primera ola, la incidencia de enfermedad tromboembólica en pacientes COVID ha disminuido de forma claramente significativa. Si ustedes se fijan en este estudio, que es muy interesante, vemos cómo cuando a medida que aumenta la N de los estudios que reportaban incidencia de trombosis en pacientes COVID, disminuye claramente la incidencia de la trombosis. ¿Eso qué quiere decir? Que los estudios pequeños tienen más sesgos. Tienen muchos más sesgos, reportan poblaciones muy específicas y cuando los estudios incluyen 1.000, 2.000 o 2.500 enfermos, vemos cómo la incidencia es bastante más bajita, que se parece más a la incidencia media de toda la población analizada. Concluyen los autores de este trabajo que la embolia de pulmón no tiene una incidencia inusualmente alta en pacientes con COVID-19. La conclusión no sería esa, este estudio es solo uno, hay otros muchos estudios que dicen que la incidencia sí es mayor, pero sí que creo que es posible que hayamos sobreestimado la incidencia de trombosis en la población con COVID a raíz de los primeros estudios que se publicaron. La siguiente cuestión que nos hacíamos es si la enfermedad tromboembólica en COVID es igual que en pacientes no COVID. Y para eso, bueno, pues es muy importante conocer el enemigo al que nos enfrentamos, en este caso el COVID. Esta revisión recientemente publicada es muy interesante y nos muestra las principales diferencias entre la enfermedad tromboembólica asociada a COVID y la embolia de pulmón clásica o no asociada a COVID. Y vemos cómo en la enfermedad asociada a COVID los defectos son típicamente más periféricos por fenómenos de trombosis in situ, de trombosis pulmonar, mientras que en la embolia de pulmón clásica, pues los trombos se forman habitualmente en las extremidades inferiores y embolizan hacia el pulmón y por tanto afectan a las arterias de mayor calibre. No son trombos tan periféricos como en pacientes COVID.
Vimos ya esto se vio ya muy al principio de la pandemia, en los primeros reportes de casos de necropsias de pacientes que habían fallecido por COVID, veíamos, pueden ustedes ver aquí las flechas como indican la presencia de microtrombos en los septos alveolares, que serían un poco el origen de esos trombos, algo más grandes que luego podemos identificar en pruebas de imagen. El primer trabajo que publicamos en Riete con pacientes con trombosis asociado a COVID fue este trabajo que se publicó en el año 2020, en el que analizábamos 450 pacientes que habían tenido trombosis durante el ingreso por COVID. Y una cosa que nos llamó la atención muy al principio es que, fíjense, la gran mayoría de los eventos trombóticos pulmonares ocurrían en arterias segmentarias o subsegmentarias y muy poquitos eventos afectaban a arterias centrales. Y otra cosa que nos llamó mucho la atención es la distribución de eventos. Normalmente en la enfermedad tromboembólica venosa clásica, la distribución no es así. Aquí vemos que había una gran mayoría de eventos en forma de embolia pulmonar y mucho menos eventos en forma de trombosis venosa profunda. Mientras que en la enfermedad tromboembólica venosa clásica es un poco al revés. Suele haber una distribución en la que hay mucha TVP y también embolia de pulmón, pero no en tanta, no una diferencia tan significativa como aquí. Otros trabajos, como este trabajo publicado por unos radiólogos, también hablaban de que la embolia de pulmón en pacientes COVID es típicamente, afecta más típicamente a arterias periféricas. En este primer trabajo que les comentaba de Riete, vimos que a los 10 días de seguimiento no hubo ninguna recurrencia, pero ya hablábamos de casi un 3% de sangrado mayor. En solo 10 días desde el diagnóstico de la ETV había un 3% de hemorragias mayores en los pacientes hospitalizados y la mortalidad era alta, sobre todo en UCI, probablemente asociada al propio coronavirus. Otra pregunta que nos cuestionamos desde el registro Riete, desde el principio de la pandemia, fue si los pacientes con COVID sangran más durante el ingreso hospitalario, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de sangrado en estos pacientes? Y para eso, lo primero que hay que decir es que a raíz de los ensayos clínicos que no voy a mencionar sobre tromboprofilaxis en COVID, que se han publicado ya varios, pues las guías de práctica clínica pues, se han posicionado muy recientemente hacia una recomendación en la que recomienda, es una sugerencia con bajo nivel de evidencia, pero recomiendan valorar el uso de dosis terapéuticas de tromboprofilaxis con heparina en pacientes no UCI, en pacientes no críticos, en los que el riesgo de sangrado es bajo. Y en esto coinciden pues, ISTH, las guías de la NIH, todas sugieren, con un grado de evidencia bajo, que se podrían utilizar dosis terapéuticas en base a los resultados positivos de algunos análisis, de algunos ensayos que muestran resultados que sin ser extremadamente favorables, pero sí que parece que puede haber cierto beneficio de la dosis terapéutica de tromboprofilaxis con heparina. Y yo me quiero detener especialmente en las consideraciones que hace las guías CHEST del American College of Chest Physicians, que se han publicado hace muy poquito, se han actualizado hace muy poquito, sugieren también el uso de tromboprofilaxis a dosis terapéuticas, pero sí que insisten en un aspecto que yo creo que es muy importante y es en las extremadamente bajas tasas de hemorragias que se reportaron en los ensayos clínicos de tromboprofilaxis, que no reflejan probablemente la realidad. ¿Por qué dicen esto? Bueno, porque la población que se incluye en los ensayos clínicos es una población muy seleccionada y es una población de bajo riesgo de sangrado. Si sabemos que un paciente puede ser aleatorizado a un brazo de heparina o dosis terapéutica, es más probable que seleccionemos a esos pacientes. Y por tanto, llamó mucha atención desde el principio que en los ensayos de tromboprofilaxis con heparina veíamos una incidencia, o sea, veíamos que los pacientes con dosis terapéuticas no sangraban más que los pacientes con dosis profilácticas, lo cual pues tampoco tiene mucho sentido. Al principio de la pandemia, antes de que se publicaran todos estos ensayos y antes de que tuviéramos las recomendaciones del uso de heparina, lanzamos también un registro paralelo a Riete, el registro COVID Bleeding, en el que lo que hicimos fue reclutar pacientes ingresados por COVID que no tenían eventos trombóticos, eran pacientes hospitalizados con COVID que recibían dosis de tromboprofilaxis intermedias o altas. Queríamos ver qué pasaba cuando dábamos a los pacientes dosis de heparina por encima de las recomendadas. Reclutamos casi 2.000 pacientes y lo que vimos fue, fíjense de forma muy resumida, que en esos 1.965 pacientes encontramos 132 pacientes tuvieron sangrado mayor y 143 tuvieron sangrado no mayor, pero clínicamente relevante. Esto supone que hubo un total de un 12,7% de hemorragias, de las cuales un 6% fueron hemorragias mayores. Estas son cifras realmente altas, cifras de sangrado realmente altas, que nos deben hacer
reflexionar sobre el riesgo hemorrágico de nuestros pacientes antes de decidir el uso de dosis terapéuticas. Por supuesto, estos datos son de la primera ola y el perfil de paciente COVID que veíamos es muy diferente al perfil de paciente que vemos ahora, tanto para el riesgo de trombosis como para el riesgo de hemorragia. Son mucho menores ahora de lo que eran en su momento. También vimos en aquel estudio que el tipo de sangrado se relacionaba con una mayor probabilidad de mortalidad. Los pacientes que tenían un sangrado mayor tenían más riesgo de muerte que los pacientes que no sangraban. A raíz de ese estudio publicamos este score, que es el Riete Bleeding Score, en el que bueno, vimos que había una serie de parámetros que se relacionaban con un mayor riesgo hemorrágico. A destacar que el dímero de alto y la ferritina eran factores de riesgo de sangrado. Lo digo porque utilizamos siempre el dímero D como un marcador de riesgo trombótico, que lo es, pero también en pacientes COVID vimos que era un marcador de un mayor riesgo hemorrágico. Finalmente, desde el registro Riete también hemos querido analizar cuál podía ser el papel de las vacunas en el desarrollo de fenómenos trombóticos. Como ustedes saben, las vacunas guiadas por vector, la vacuna de Janssen y de AstraZeneca, se relacionaron con un mayor riesgo, o sea, con el riesgo de un evento raro, pero muy, muy peligroso, que es la trombocitopenia inducida por la vacuna, que se comporta de forma similar a la trombopenia inducida por heparina y se caracteriza por un cuadro de trombosis a multinivel, arterial y venosa y que tiene un alto riesgo de mortalidad. Lo que quisimos ver en este trabajo es si había diferencias en pacientes que habían tenido trombosis y habían recibido recientemente una vacuna, cualquier tipo de vacuna para el COVID. Quisimos ver si había algún tipo de diferencia en esas trombosis y vimos que los pacientes que habían tenido una trombosis asociada a las vacunas de adenovirus tenían más riesgo de que la trombosis fuera en múltiples sitios, de que afectara a los senos venosos cerebrales, más riesgo de trombopenia y mayor riesgo de muerte y de sangrado mayor. Es decir, dentro de esos pacientes había unos cuantos pacientes que tenían un diagnóstico confirmado de DIT y por tanto eso era lo que condicionaba esas diferencias. Mientras que los pacientes con trombosis asociada a las vacunas ARN se comportaban de forma bastante similar a los pacientes con trombosis en el periodo previo a la vacunación. Sí que nos llamó la atención en este trabajo cuando una base de datos como Riete no es un buen registro para obtener datos de prevalencia de enfermedades, porque al final todos los pacientes están sesgados porque todos los pacientes tienen trombosis. Pero una forma, de algún modo indirecta, de saber si las vacunas podían tener cierto papel en el desarrollo de fenómenos trombóticos era comparar la prevalencia de pacientes con ETV idiopática en cada brazo. De forma que si en los brazos de trombosis asociada a la vacuna veíamos más pacientes con ETV idiopática, podíamos de alguna forma sugerir que la vacuna ahí podía estar jugando un papel. Y eso fue lo que encontramos. Encontramos que en la población general del año 2018-19, un 50% de los pacientes tenían trombosis idiopática. Pero si nos íbamos a los pacientes con vacuna ARN o vacuna de vector, subía hasta 66 u 85% respectivamente. Esto sugiere que en estos pacientes que hacían trombosis asociada a la vacuna podía haber tenido cierto efecto causal, ¿no? Podía haber cierta correlación. Así que finalmente, para concluir, podemos decir que la incidencia de enfermedad tromboembólica en pacientes COVID es alta, pero que ha disminuido con el tiempo y hay trabajos pendientes de publicar en ese sentido. Que la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes COVID tiene unas características distintivas frente a la enfermedad tromboembólica clásica en cuanto a la presentación y también en cuanto a la evolución. Que los pacientes COVID, por lo menos los pacientes COVID en la primera ola, aquellos que tenían un alto grado de inflamación, sangran más que los pacientes no COVID. Y finalmente, que la infección por COVID, como reflexión, me gustaría decir que la infección por COVID que vemos a día de hoy, en el año 2022, no tiene nada que ver con la que vimos en el año 2020. Los pacientes o sea, el virus se comporta de forma distinta, la gravedad es distinta, la forma de presentación es distinta y, por tanto, los pacientes que sufren la enfermedad son distintos. Y bueno, la evidencia que tenemos ahora se basa en ensayos que se hicieron entre 2020 y principios de 2021 y son estudios que probablemente se nos han quedado desactualizados en ese sentido. Nada más, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este rato con ustedes y estamos a su disposición.